en la celda era para encerrar en ella a más prisioneras. Los nazis estaban furiosos y llevaban a cabo detenciones masivas. Ya no nos dejaban salir al patio. Vivíamos 9 mujeres hacinadas en una celda para 3 personas y nos temíamos lo peor. Una oscura mañana de 1944 nos ordenaron recoger nuestras cosas. Había llegado el momento de salir de la cárcel de Limoges hacia un destino incierto. Me puse el abrigo y me desaté el pañuelo que me sostenía en la mandíbula, que me habían fisurado en el interrogatorio de hacía unos días. Prefiero que me vean bien, pensé. El frío se nos había metido dentro y lloviznaba. Pensé en Albert. Hacía días que no sabía nada de él. Imaginaba que el trayecto sería duro. Y creo que por primera vez quise mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Rodeada de mujeres amigas y de mujeres desconocidas que sufrían el mismo destino que yo, me sentía sola y a la vez me sabía acompañada. En nuestra inmensa soledad nos teníamos las unas a las otras. Cerré los ojos, cogí aire y fingí que podía desprenderme de mi cuerpo, como si pudiera atravesar el techo del vagón, sobrevolar toda Francia. Me detuve en los Pirineos y volví a ver aquella caravana de gente que se arrastraba camino del exilio. En el camino que dejaban atrás había colchones, somieres, cestas, garrafas, fardos. Una vez en Cataluña lo primero que hice fue ver a mi padre, que envejecido bajaba de la montaña y nos fundimos en un abrazo. Lo dejé y volví a emprender mi viaje. Tenía prisa por llegar a Elsk-Yametsk. Aunque estábamos en pleno invierno, imaginé que veía las viñas en todo su esplendor a finales de verano. Filas y filas de cepas y campesinos, mujeres y niños vendimiando. Les oí hablar y de un momento a otro seguramente se pondrían a cantar. Si la nieve resbala por el sendero, ya no veré a la niña que yo más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Corría el año 1922. Yo tenía 7 años y era consciente de que algo no iba bien, pero no pregunté. Mi madre me explicó que la Luisa, mi hermana pequeña, estaba enferma y yo tenía que irme unos días a casa de mi tía para no contagiarme. Pensé que no se moriría, que una niña de 7 años no puede ver morir a 2 hermanas. La otra Luisa, la mayor, murió de meningitis cuando yo y mi hermano tenía 8 y yo 4. Pasaban los días y no me dejaban ver a la Luisa y yo me desesperaba. La epidemia de viruela se extendió por todo. Después de meditarlo bastante, un día me escapé. Tenía fama de traviesa y de chicazo solo porque era decidida. Me escapé de casa de mi tía para irme a mi casa. Pero cuando me vi delante de la puerta, salió mi padre. Llevaba algo en los brazos envuelto en una sábana blanca. Vi a mi madre en la puerta, llorando. No hablaba, no se movía. Mi padre desapareció al doblar la calle. Me quedé inmóvil, congelada en la quietud de los ojos de mi madre. Cuando me vio, me cogió rápido y me abrazó como no me había abrazado nunca. Y noté que mis huesos se clavaban en sus pechos y me sentí muy pequeña. Yo que quería ser mayor.
Las mañanas eran raras. El primer trabajo era dar de comer a los animales, el burro chaparro, conejo, gallinas y cabras. Mi madre preparaba un cocido con zanahoria, col salvado, según lo que teníamos. Las mañanas de mi infancia están llenas del olor de aquel cocido, olor a cocido, a amapolas y a chicoria que me impregnaban las manos. Sentada en aquel vagón lleno de mujeres desmoralizadas, recordaba aquel aroma como si pudiera refugiarme en el recuerdo de un olor. Al principio del trayecto, algunas mujeres lanzaron trozos de papel con sus nombres y las direcciones de su casa, pidiendo que les hiciesen llegar la noticia de que las llevaban en un tren, sin saber hacia dónde. Las lucecitas que representaban aquellos papeles se fueron apagando a medida que avanzaba el tren. Estábamos sentadas y nos turnábamos. Hacía muchas horas que habíamos iniciado el viaje cuando empezamos a pedir ir al lavabo. La primera mujer que se levantó apenas podía mantenerse en pie. Sin saberlo, al volver del lavabo, Piti se sentó a mi lado. Me costaba recordar cuando empecé a trabajar en el campo. Había ido toda la vida. Quizá fue a los 8 años. A los 14 años acabé el colegio. Empezaba el otoño cuando hablé con mis padres. A mí me gustaría estudiar como Lluís. Neus, ya sabes que no tenemos suficiente dinero para pagar más estudios. Pero no es justo. No es justo, pero no podemos hacer más. A mí me gustaría ser enfermera. Neus, ¿no has oído a tu padre? ¿Qué haré entonces? ¿Ir al campo cada día? Es lo que hice yo hasta que me casé. Pero yo no quiero ser como usted, madre. Ella se tapó la cara con las manos y sentía haber dicho eso. Cuando tenía 10 años, mi padre hizo una huelga. Además de ser barbero, era jornalero para su tío. Y como trabajaban mucho y cobraban poco, dijo que no seguía así si no cambiaban las condiciones. Su tío aumentó el jornal a todo el mundo y decidió subir más el de su sobrino. Pero mi padre le dijo que no, que él era un jornalero como los demás y que no quería ningún privilegio. Su ejemplo, lo que él me contaba y lo que le oía decir en la barbería iban haciendo madurar las ideas en mi interior. Mi madre era anticlerical y mi padre ateo, pero los dos iban a misa. A mí me gustaba ir porque cantaba en el coro, como hacía mi padre y había hecho mi abuelo. La directora era muy exigente y yo me encontraba a gusto, concentrada en modular la voz. Cuando salíamos de misa, mi padre me explicaba por qué aquel sermón no había sido bueno y yo lo escuchaba embelesada. Me estaba enseñando a ser una mujer independiente y me insistía sobre todo en que no debía sentir celos, en que nadie está por encima de nadie y en que no bajara los ojos por nada en este mundo. Pero yo tenía celos. Lluís estudiaba para ser maestro y en cambio yo no me podía mover de la tierra ni de Elsiamets. Y no sabía cómo conformarme. Aquel año, en la época de la boda, las chicas que íbamos a ir decidimos hacer huelga. En el lavadero era donde hablábamos las mujeres, como si fuésemos a arreglar el mundo. Lo último que teníamos en la cabeza era la ropa que remojábamos, aclarábamos y frotábamos. Lo hacíamos de forma instintiva. El caso es que después de darle vueltas durante una semana entera, cuando nos vimos delante del patrón, la boba que nos representaba se echó atrás. Nadie abría la boca y a mí se me subió la sangre a la cabeza. Mire, señor, queremos cobrar igual que los hombres. No hablo por mí, sino en nombre de todas las que estamos aquí delante y que usted quiere contratar para podar. O cobramos como los hombres, o se busca hombres. El patrón se cruzó de brazos y nos miró muy serio. Yo tragué saliva y entonces, mirándome fijamente, dijo: hecho. Me tendió la mano y yo se la estreché sin poder reprimir una sonrisa. Por la tarde, cuando llegué a casa, a mi madre ya se lo habían contado todo y me dijo que era la comidilla de los del vecindario. Neus, es igual que tu padre. El día que empecé a trabajar en la cooperativa del pueblo, Isabel, una amiga de mis padres, me dio un delantal largo hasta los pies. Yo pensé en mi padre, en cómo se preparaba en los días que tenía que ir a abrir la barbería. Aparecía limpio y afeitado, con una bata blanca, pantalones blancos y alpargatas también blancas. Yo me anudaba un delantal y hacía de dependienta. Despachaba todo tipo de productos: aceite, vino, agua, garbanzos, tocino. Los días de más trabajo eran los que teníamos carne, que se vendía en cuestión de horas. Lo que más me gustaba era apuntar las cifras con lápiz y repasarlas una y otra vez. Cuando tenía tiempo libre, cogía los libros que tenía escondidos.
Isabel, de manera socarrona, me preguntaba. ¿Qué toca hoy? ¿Enfermería o teatro? Me apasionaban las dos cosas. No recuerdo haberme preguntado nunca qué quería ser de mayor. La pregunta constante era cómo lo conseguiría. Desde que tenía conciencia, veía a la abuela Rosa trasteando con tarros de hierbas arriba y abajo cuando estaba en su casa. Tenía hierbas para todo tipo de dolores. Dolores de tripa, de garganta, de muelas, hasta para problemas de orina, para calenturas y orzuelos, para sabañones, lumbagos e incluso llagas. Para curar estas últimas, metía hojas de lirio blanco en alcohol. Los remedios con hierbas aconsejaba aplicarlos con friegas o en infusiones, baos e incluso lavativas. ¿Lavativas? Yo siempre muy atenta la escuchaba. A veces no sabes de dónde te vienen las cosas, pero otras veces es más que evidente. Y es que aparte de ver a mi abuela con el tema de las hierbas, mi padre era la persona que ponía las inyecciones en el pueblo. El médico venía muy de vez en cuando a El Siamés, y cuando venía me quedaba callada observando cómo preparaba esas inyecciones. Entendía que mis padres no pudieran pagar unos estudios como habían hecho con Luis, pero también sabía que eso no tenía por qué determinar en mi futuro. El horario de la tienda era muy bueno, de hecho mejor que el de la tierra, y me permitía tener 2 tardes libres a la semana. Tardes que utilizaba para ir con el grupo de teatro por diferentes pueblos. De esa manera, descubrí que había un médico enfermo y una enfermera retirada en un pueblo cercano. Fui a verlos y a partir de entonces, cada martes y cada jueves, hiciese el tiempo que hiciese, andaba media hora con un libro y una cesta de verduras del huerto. El médico me explicaba 4 cosas. Era la enfermera la que me enseñaba y la que me hacía estudiar más. Ella se encargaba de una chica con una tuberculosis muy mala. La primera vez que le cambié las vendas, supe que sí, que había en el mundo un lugar para mí. Tenía 16 años, trabajaba, estudiaba, actuaba en el grupo de teatro y sentía que todo era posible. De repente sonaron las campanas de una manera que no había escuchado nunca. En un primer momento no sabía lo que pasaba, pero antes de que la alegría que se despertaba en mi padre me permitiera adivinarlo, oímos la voz de un primo que venía corriendo. ¡Ha proclamado la República! ¡La República! Viendo la cara de mi padre jamás pensé que volvería a verlo tan contento. En aquellos momentos mi padre fue completamente feliz. Los músicos fueron apareciendo con sus instrumentos. Como no teníamos himno en el pueblo, les hicieron tocar la Marsellesa. A los fans de la patria, el jour de gloire est arrivé. Era el único francés que yo me sabía. Llorábamos y reíamos de emoción. El director de la banda y algunos músicos también lloraban a lágrima viva, pero del disgusto. Fue ahí cuando me di cuenta que la República iba a ser complicada. Si las conversaciones políticas eran primordiales en nuestras vidas, ya fueran en el lavadero o en la barbería, a partir de entonces la República se convirtió en nuestras vidas. Aquel día vimos salir el sol y dejamos escapar a los pájaros de la jaula. Fue magnífico. En casa teníamos República para desayunar, para comer y para cenar. Los años antes de la guerra fueron muy buenos. Trabajaba, estudiaba, actuaba en el grupo de teatro y ayudaba a la tierra. Durante la República teníamos muchos más productos en la tienda y se comía mucho mejor. El teatro unía a los jóvenes del pueblo y además a mí me convirtió en una gran lectora. Pasaron 5 años como un suspiro y llegó el día de las elecciones generales de febrero de 1936. Era domingo y el cura al acabar la misa se despidió diciendo que había que ir a votar, que actuásemos como sabíamos que se debía hacer. El silencio fue sepulcral. Al salir siempre había un poco de tertulia en la plaza de la iglesia. El cura estaba hablando con unos hombres cuando la abuela se acercó a él. Ahí dentro, usted está al servicio de Dios. Y aquí fuera todos somos iguales. Yo no sé si iré a votar, pero si voto, lo haré por los pobres, porque van descalzos, como iba Jesús. El cura, que seguramente hablaba manipulado por los caciques del pueblo, bajó los ojos y no contestó. Aquellas elecciones las ganó el Front de Esquerras. Después del recuento, una delegación fue a casa de mi abuela a agradecerle su postura y que lo hubiese hecho pública. Ella no le dio importancia, pero a mí me gustó oír cómo la aplaudían en la calle. En verano seguía trabajando y estudiando. Era cuando teníamos más representaciones. Habíamos empezado la gira por los pueblos de los alrededores. Un día que debía haber sido como cualquier otro. Un día que estábamos encerrados en la rectoría ensayando, revisando el vestuario, de repente entró el padre de una chica. Todos lo miramos, venían resoplanes y
que os mire un momento más. Supongo que no hay otra manera de decíroslo. ¡Ha estallado la guerra! Yo estrujé la ropa que llevaba en las manos, fui al baúl y la guardé. Otra de mis compañeras hizo lo mismo y entre todos recogimos en un momento. Cerramos la puerta de la rectoría y nos fuimos a casa. Al cabo de pocos días vimos partir a nuestros hermanos, primos, vecinos. Iban con ilusión, si es que eso es posible. Verles marchar era esperanzador y triste a la vez. No podía quedarme sin hacer nada, así que enseguida tuve claro que los jóvenes que quedábamos nos teníamos que organizar. Yo siempre predicaba a favor del comunismo, como mi padre, pero ahora tenía que hacerlo de otra manera, y solo veía una posibilidad. Se hace un llamamiento a todos los jóvenes que quieran defender la República, que quieran darle apoyo y que tengan muchas ganas de trabajar y de ayudar a los que ya luchan por nosotros, para reunirnos la cooperativa hoy mismo, a las 8 de la tarde. ¡Viva la República! Antes de las 8 en la plaza ya éramos un buen grupo, entre los chicos más jóvenes que no habían ido a la guerra y algunas chicas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer nosotras por los que están en el frente? Reunidos nos pasaban las horas dando vueltas a 4 ideas. Hicimos una colecta y compramos lana en Reus para tejer calcetines. Aquellos días fueron unos días y unas noches de muchas conversaciones tejiendo para afrontar el duro invierno que nos esperaba. Llevaron a cabo colectivizaciones agrarias de la tierra que se les quitaba a los ricos. Se crearon nuevas cooperativas. Pero temblábamos solo de pensar que algún grupo de incontrolados de la CNT-FAI entrara en el pueblo. En septiembre entraron en Falset. Mataron a 27 vecinos. Estaba en casa de una vecina tejiendo cuando oímos muchas voces en la calle. Un campesino había vuelto del campo corriendo y llamó a toda prisa a todas las puertas que encontró a su paso. ¡Vienen hacia aquí! ¡Están muy cerca! Los jóvenes nos reunimos ante la rectoría. Cuando quisimos darnos cuenta, el pueblo había quedado desierto. Al oírlos, nos escondimos en una calle cercana. Fueron muy rápidos, cogieron los archivos del ayuntamiento y de la iglesia. Los quemaron. Iban armados, con pistolas. Nos daban miedo. Pero nos dolió tan profundamente ver quemar la documentación del pueblo que alguien del grupo gritó: ¡O salimos o nos quitarán las cosechas! Y en aquellos momentos no importaba si éramos de derechas o de izquierdas. Éramos simple y llanamente gente que vivía de la tierra. Y sabíamos que todos los vecinos nos seguían desde detrás de las cortinas. ¡Salid! ¡No podéis dejar que hagan lo que quieran! ¡Venid con cualquier cosa para poder defendernos! Hombres y mujeres salieron a la calle. Quien no llevaba un cuchillo llevaba una hoz o un hacha. Cuando vi a todos esos vecinos fui plenamente consciente de que de la nada surgiría una milicia popular. Así que fui corriendo al teléfono y pedí ayuda a Reus. Cuando llegaron nuestros refuerzos, tuvieron que retirarse. Y los del pueblo nos abrazamos emocionados por haber salvado nuestras cosechas. Después de ganar aquella batalla, en el pueblo me sentía morir. Pues ya no trabajaba en la cooperativa. No había nada que vender. Antes de la guerra me preparaba para presentarme a un examen que me permitiría acceder a la escuela de enfermeras de la Generalitat. Y también me preparaba para ingresar en una escuela de teatro. Me había quedado sin nada. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. El vacío se me llenaba de ecos que me obsesionaban todo el día, hasta que tomé la decisión. Me había informado bien y estaba al tanto de todo. Lo más difícil sería decírselo a mis padres. Tengo que irme. Fui a ver a mi abuela. Su casa no pasa el tiempo y a su lado me serenaba. Neus, ¿hay algo que no me cuentas? No le respondí. Cuando me despedí de ella le di 2 besos y me contuve para no abrazarla. Pero ella, que es más lista que el hambre, me abrazó como si se despidiese de un hijo que se va a la guerra. En casa, el escenario era la cocina. Me senté a la mesa y observé cómo trajinaba a mi madre. Pensaba en su dolor, en un dolor que no expresaba nunca, en las 2 hijas muertas que habían llevado en el vientre y echaría de menos toda su vida, en su hijo Luis que estaba en el frente y su única hija que le daría un gran disgusto, que quizá tampoco expresaría. Oía el crepitar del fuego, el cuchillo contra la madera, el tintineo del aceitero en el plato, y cuando llegó mi padre lo solté sin preámbulos. ¡Voy a alistarme! ¡Quiero ser enfermera en el frente! Los miré como si tuviese 10 años y hubiese confesado alguna travesura. No sé qué respuesta esperaba de ellos. Mi madre cogió un vaso lleno de agua y se lo bebía entero. Mi padre se movía inquieto por la cocina.
Mi madre se quedó con el vaso vacío en la mano y mi padre andaba de un lado para el otro. Cogí el vaso vacío de la mano de mi madre y cuando lo fui a dejar en el fregadero, mi padre dio un puñetazo en la mesa y exclamó: ¡Demonio de cría! Después de eso, puse la mesa y comimos en silencio. Me fui a dormir inquieta. Mi madre me preguntó que cuándo y yo le respondí que pronto. Con 21 años empezaba a sentirme de nuevo una joven con ilusión. Hasta que el 29 de septiembre oyeron en la radio que el Largo Caballero, el presidente del gobierno, excluía a las mujeres del combate y las destinaba a la retaguardia según el decreto de militarización de las milicias. Así que me fui a casa corriendo y me encerré en la habitación con ganas de llorar, pero la rabia me reprimía. Hasta que a finales de mayo de 1937 surgió la oportunidad. Me fui a Barcelona con un grupo de jóvenes que pertenecían al Partido Socialista Unificado de Cataluña. Ellos me dijeron que me encontrarían trabajo. Mis padres querían acompañarme a la estación, pero yo me negué. Me iba con jóvenes alborotados y preferí despedirme de ellos en casa. Miré hacia atrás y ellos seguían inmóviles delante de la puerta. Y por primera vez cogí un tren sola, sin miedo, y desbordada de ilusión emprendía mi primer viaje. Qué lejos quedaba aquella Neus que asomada a la ventana dejaba atrás líneas de campos y olivos. De la Neus desfallecido, encerrada en un vagón lleno de mujeres, con los ojos clavados en una noche que no acababa nunca. Llegamos a Barcelona al anochecer. La estación de Francia me pareció inmensa. Empezaba mi vida adulta y me sentía como una niña que acababa de descubrir el mundo. Los edificios me parecieron muy altos y las calles muy anchas. El cielo estaba oscuro, pero había 1000 puntos de luz y un montón de gente por la calle. Os juro que no había visto tanta gente como en los 15 primeros minutos que pasé en Barcelona. Después de 2 días me enviaron a una residencia para ancianos refugiados. Cogí la maleta, Elato y yo nos fuimos a vivir a la residencia. Era un caserón imponente. Había un jardín, un bosque, un lago, el huerto, el campo de trigo, las viñas. Ocupaba desde la calle Providencia hasta Travesía de Gracia. La majestuosidad del edificio desaparecía en cuanto entrabas. Se había adaptado una planta para los refugiados españoles. Yo llegaba como ayudante de enfermera. Nada más entrar y ver aquel despliegue de camas, tantos viejos desmoralizados, me sentí desbordante de vitalidad. Una enfermera me acompañó a un cuarto muy pequeño donde había 2 camas. Me parecía un antiguo cuarto de servicio. Dejé la maleta y no me dio tiempo de deshacerla. ¡Venga, deprisa! ¡Estás en las nubes! Y desapareció. Me peiné, me lavé las manos, me quité la ropa y me puse el uniforme. Fue un momento memorable. Las medias blancas, el vestido blanco, zapatillas blancas, delantal blanco. Me llevaban cofia. Estiré bien el vestido como si lo planchara con las manos y salí a servir al mundo que tanto me esperaba y me necesitaba. Enseguida me acostumbré a los ojos tristes y a las curas. La parte técnica la dominaba. Tomar la tensión, poner inyecciones, dar medicamentos y hacer curas. Muchas curas. Lo que no fue tan fácil fue animar a aquellas personas que se encontraban en una situación insólita. Estaban lejos de casa y desesperanzadas. Después de varios días muy intensos, decidí trabajar mucho para ser una buena enfermera. Y me apunté a la academia del Dr. Juan, en la Rambla. Hacía días que caminaba por Barcelona, pero solo trabajaba y no había podido pasear por la gran ciudad. Caminar por las Ramblas, a pesar de la guerra, me encantó. Me tropecé con muchos ojos a los que saludé tímidamente con la mirada. Me quedaba embelesada mirando hombres, ancianos con sombrero, señoras muy arregladas, niños harapientos, bebés en cochecitos, hasta que me topé con una chica que, como yo, llevaba libros en las manos e intercambiamos una sonrisa. Quise especializarme en el cuerpo de urgencias, donde nos preparaban incluso sin medios si era necesario. Tarde o temprano iríamos al frente, que era donde más falta hacíamos. De lunes a sábados iba a la academia. Trabajaba en la residencia. 2 tardes a la semana iba a la academia. Y una tarde a la semana hacía las prácticas. Así que me quedaba poco tiempo para dedicarme al partido. Nada más llegar me afilié al Partido Socialista Unificado de Cataluña. Los domingos por la mañana dábamos mítines improvisados. Íbamos con el camión de acá para allá y parábamos por los mercados. Nos subíamos a la caja del camión y mucha gente nos escuchaba mientras otros hablábamos. Cuando veíamos correr a los perros, gatos ya no quedaban. Y sabíamos que pronto sonarían las sirenas. La gente corría a los refugios y algunos de nosotros nos refugiábamos bajo el camión. Si tenía que morir, prefería hacerlo en la superficie que no en una madriguera. Además, no me asustaba
si la ciudad herida se le incrustara en el alma, o como si viera a lo lejos una película antigua sin sonido. De lo que era consciente era de la muerte, de la posibilidad de morir de una forma absurda de un momento para otro, dejando un rastro de mis apuntes desperdigados por la calle. De lo que también era consciente era de que me dolían las mejillas, las rodillas, y de que casi no podía moverme. No me planteé ir a ayudar a nadie. Había un dispositivo preparado para ello. No sé cuánto rato permanecí con el cuerpo y el alma en el suelo, pero cuando me levanté tuve que caminar despacio, porque era como si tuviera que aprender de nuevo. Volví a la residencia con el cuerpo entero y el alma dolorida, como si se me hubiera formado un callo. Aquella forma de andar tan segura me recordó al vagón y a las sacudidas de aquel maldito tren que no sabíamos a dónde nos llevaba. Después de 2 largos días el tren se detuvo. Poco a poco fuimos saliendo del estado de semi-inconsciencia en el que nos encontrábamos, entre el sueño y el agotamiento. No nos movíamos, permanecimos en silencio. Como en aquel momento no había ningún SS vigilando, decidí sacar la cabeza por la ventanilla. En cuanto la abrí, oí mi nombre pronunciado por muchas voces. No podía ser. Un SS se puso a mi lado y me indicó que cerrase la ventanilla. Pero yo levanté las manos pidiéndole una pausa con aquel gesto. ¡Un momento! ¡Solo un momento! Seguía gritando mi nombre. Miré con detenimiento y vi el rostro de Albert. Emocionada me asomé un poco más. Me quedé unos segundos confundida. En aquel vagón de ganado estaba Albert. ¡Albert! Y grité tan fuerte que él también me oyó y sus ojos y los míos se encontraron justo en medio de aquella estación. Sus gestos eran los de un hombre desesperado y yo gritaba como no sabía que se podía gritar. ¡Albert! ¡Albert! Él movía las manos y en aquellas manos estaba mi vida. Estaba histérica, algunas de mis compañeras hasta se echaron a llorar. Cuando su tren se puso en marcha, no sé qué fue lo que nos dijimos en aquel adiós tan doloroso. Miré el tren hasta que solo fue un punto que desapareció y entonces me retiré de la ventanilla. Y al mirar al SS que tenía a mi lado vi que le caían lágrimas cerradas. Nos llevaron a una especie de campo de tránsito. Ahí había miles de presos esperando a ser transportados a los campos. Centenares de mujeres, no sabíamos dónde colocarnos. ¡Neus! Era Blanca, una chica francesa que se había refugiado en Carsac y de la cual me había hecho muy amiga. Juntas pasábamos las horas encerradas y apiñadas, sin aire ni higiene, esperando con ansiedad que nos trajeran algo para comer. No os hagáis ilusiones. 1/4 kilo de pan, 1/4 litro de agua. ¿Cada cuánto? Cada día. Dios mío, pero eso es una locura. Los nazis están locos. ¿Dónde están las letrinas? Hay unos agujeros en el suelo allá al fondo. Es denigrante, pero hay un gran respeto entre nosotras. ¿Sabéis si hay alguna española? Yo soy española. En aquel cuartel había muchas. Había republicanas españolas, todas habían participado en la resistencia y nos sentimos muy hermanadas. Juntas recordábamos episodios del pasado, porque era mejor eso que hablar sobre el futuro que teníamos. Y las horas que en aquellas condiciones tenían una dimensión completamente distinta a las de la vida normal, nos proporcionaron el regalo de una firme y sincera amistad. El cuarto día, los SS entraron como animales en el cuartel y salimos en rebaño. ¡No os separéis! ¿Qué nos van a hacer? Nos hicieron salir al patio y nos acorralaron. Un oficial comenzó a pronunciar nombres y sentencias sin juicio ni nada parecido. Era desolador ver a tantos presos juntos y oír nombres y condenas duras o durísimas. Nombres y condenas hasta que oí decir: Neus Català, condenada a trabajos forzados a perpetuidad. Las compañeras me miraron. Yo me repetí aquellas palabras en mi cabeza. Condenada a trabajos forzados a perpetuidad. Y riéndome como una loca me dije: mientras hay vida, hay esperanza. Al día siguiente nos condujeron a la estación. Éramos millares de mujeres. Éramos 27.000. Mujeres sentenciadas, desmoralizadas, cansadas y famélicas. Vernos en la estación con los trenes de carga de ganado era como vivir una pesadilla. ¿Cómo puede estar pasándonos esto? Yo no decía nada. No tenía palabras. La sensación que tuve al subir por una rampa a un vagón de ganado es que nos llevaban al matadero. Éramos presas políticas. Nos metieron a más de 80 mujeres dentro de un vagón, amontonadas. Las miradas eran desoladoras. Los ojos aterrorizados miraban el vagón como si fuese un pozo.
Cuando lo cerraron, todas nos quedamos escuchando el sonido del cerrojo. Fue como si se hiciese de noche. No estamos solas, no estamos solas. Nos tenemos las unas a las otras. Las primeras horas de trayecto las pasé concentrada en todo lo que había vivido en los últimos días. Quería retener los detalles para cuando llegase el día en el que lo pudiera denunciar. La cara del SS dictando sentencia, a quien tenía a mi lado cuando anunciaron la mía. Cómo gritaban y lloraban algunas mujeres. Me dolía todo el cuerpo, tenía mucha hambre, estaba cansada, furiosa y aquel maldito tren no paraba. Teníamos una tronera que medía 50 por 30 centímetros. Nos acercábamos a ella anhelando aire fresco. El tren no paraba. Llegó el momento de ir al lavabo en un bidón de carburo que se tambaleaba con el traqueteo del tren. Teníamos que hacer allí nuestras necesidades. A la hora de dormir nos organizábamos. Nos sentábamos por turnos, espalda con espalda, con las piernas encogidas y rendidas dormíamos un rato. El suelo estaba cubierto de paja y nos costaba respirar. ¿Por qué no abren estos malnacidos? ¿De qué sirve que paren si cuando lo hacen nunca abren? Deben de estar llevándonos a Alemania. ¡Callad, por favor! Estábamos a punto de echarnos a llorar, hasta que una mujer inteligente empezó a cantar. Las demás nos apuntamos. Cantamos hasta quedarnos expuestas. Mientras cantábamos, éramos felices. No le daba el sol ni le daba la luna. No le daba el sol de la buena fortuna, de la buena fortuna traigo el sombrero, como la mi morena, la tinta el pelo. No le daba el sol ni le daba la luna, no le daba el sol de la buena fortuna. Yo pensé en la fuerza que nos movía y nos unía. Me gustaba imaginar que los hijos de puta de los nazis nos oían. Me gustaba pensar que había un tren camino al infierno, pero que estaba cargado de esperanza. Pero el tren no paraba. Y no nos habían dado nada de comida, ni de bebida. Ni comida ni bebida. Eso es lo que debían de hacer con los animales, ni comida ni bebida. Estábamos sucias. El tren apestaba y nosotras también. Estábamos al borde del desfallecimiento físico, sobre todo las mujeres más mayores. Estábamos al límite de nosotras mismas. Había mujeres que lloraban, mujeres que gritaban, mujeres que rezaban y gemían. Había mujeres que, como yo, permanecían en silencio. Cuando cerraba los ojos los minutos se me hacían más largos. Cuando observaba a las demás mujeres me deprimía. Cuando me miraba las manos era como si estuviera sola. Durante la guerra descubrí una nueva libertad. Los domingos, después de los 1000 mítines en Barcelona, me ponía unos patines. Ahí me aficioné. El rato que pasaba sobre aquellas ruedas me sentía maravillosamente bien. Cogía velocidad, daba vueltas, me caía y volvía a levantarme. Sobre aquellos patines decidí que estaba cansada de ser ayudante de enfermera y que tenía que dar un paso más. Fui temprano al hospital de Vallarca. Era el más moderno de la ciudad y lo habían convertido en un hospital de sangre. Así que pensé que era el mejor lugar donde trabajar por la República. Me apunté y volví a la residencia a hacer mi turno. Neus, ¿cómo te va todo? ¿Qué tal estás? Te quería pedir que fueses jefa sanitaria en una colonia de niños refugiados. ¿Jefa sanitaria? Sí, enfermera jefe. Si quieres podrías formar parte del cuerpo de carabineros. ¿Por qué pones esa cara? ¿Te asusta? Si no te viese capacitada, no te lo pediríamos. Hablo en nombre del partido. Sabemos que lo harás muy bien. Le dije que sí con un abrazo. 3 días más tarde la maleta, el arco y yo cogimos un tren. Primero me destinaron a La Garriga. Había numerosas colonias para hacer las prácticas, pero mi destino era la colonia de Sacasnes de Premià de Dalt. Cuando llegué, me quedé muy impresionada. Palmeras, plátanos, acacias y qué mansión. Había 2 niños ante la puerta y entré despacio. ¿Quién eres? Neus. ¿Qué llevas en la maleta? Un poco de ropa. ¿Vienes a vivir aquí? ¿Y cómo se llama este niño tan curioso? Yo me llamo Juan. Y yo Francisco. ¿Y cuántos años tenéis? 8, 10. ¿Y tú? 22. ¿Y vienes a vivir aquí? Sí, con nosotros. ¿Por qué tus padres te han abandonado? ¿Porque se han muerto? Los padres no abandonan a sus hijos. Sí, a él sí.
No, a él no. Me perdieron y aquí me cuidan, pero me perdieron. Francisco, la guerra a veces hace que los padres tengan que alejarse de sus hijos. Pero en cuanto acabe todo esto, les encontraremos. ¿Y no me invitáis a entrar? Juan me cogió la maleta y Francisco de la mano. La directora de la colonia era una refugiada de Asturias que vivía allí con sus 3 hijos. Había unos cuantos niños con sus madres, pero la gran mayoría estaban solos. Eran huérfanos o niños perdidos. Niños a los que después de los bombardeos los carabineros se encontraban solos en las calles, en las paradas de metro o en los refugios. Me enseñaron la despensa. De Francia nos llega la carne en lata y la harina. La leche, el azúcar, la mantequilla y el chocolate nos llegan de Suiza. Del gobierno español solo nos llegan las legumbres, que por eso decimos que son los garbanzos y las lentejas de Negrín. ¿Y el pan? El pan lo hacemos aquí. Los niños... También tenemos 2 cocineros. Los niños no pasan hambre, pero las frutas y las verduras ni las prueban. La sala de los niños enfermos me causó una gran impresión. Había una claridad tenue y las camas estaban cubiertas de mantas de colores que le daban alegría a la habitación. Las mantas también nos llegan de Suiza. Fui cama por cama a ver a los niños, aún con las que me acuestan. Ana, Irene, María, Pablo, Aurora, Javier, Felipe, Isabel. Todos sonrían al ver a aquella señora menuda. ¿Les venía a curar? Me llamo Neus, que quiere decir nieves, les decía mientras les daba la mano. Mi habitación estaba al final de la sala de los niños enfermos. Su espacio y el mío los separaba una cortina. La directora abrió el armario y vi la bata y una percha. Hay 182 niños entre 5 y 14 años. Muchos son hermanos. Aquí en Premiá estamos bien. No nos bombardean. Bienvenida, Neus. Lo primero que hice fue revisar la habitación donde se encontraba el material médico. Aparte de gasas, vendas y 4 medicamentos, no había nada más. Así que se lo reclamé a la chica del economato. Me dijo también que los medicamentos llegaban de Suiza. Volví a mi habitación desabrotándome los botones de la bata. La colgué y me puse la chaqueta para dirigirme al cuerpo de carabineros. Me sorprendió saber que el comandante de la plaza era Juan Negrín, hijo del presidente de la República. Vengo a pedir medicamentos para la colonia. Hay 182 niños y tenemos que atenderles como se merecen. Haz una lista y te traeremos lo que necesitas. Muchas gracias. Hice la lista ahí mismo y firmé como Neus Catalá, jefa sanitaria de la colonia de Sacastes. Y el funcionario me preguntó si sabía que como jefa sanitaria tenía el cargo de teniente en el cuerpo de carabineros. Me quedé pasmada. Por más atención que les dedicaba a los niños, no paraban de ponerse enfermos. Pequeños y mayores cogían la sarna y además la mala alimentación daba más problemas de los que pensábamos. Sobre todo sufrían de avitaminosis y contra eso me sentía indefensa. Si hubiese habido árboles frutales por allá al lado, habríamos ido a pedir algo, pero los campesinos tampoco debían de pasar lo que viene. Además, los jóvenes iban a robar limones. Era un espectáculo ver cómo lo compartían con los demás niños. Comían haciendo muecas y los demás nos refugiábamos en sus risas. Al verlos reír pensé en otra manera de ayudarles. Haremos una representación de teatro. Me quedé embobada viendo cómo se les iluminaba la cara y cómo comenzaba el alboroto. Decidimos que escribiríamos una obra con muchos papeles. Habría un director, un apuntador, un responsable de vestuario, otro de decorado. Alguna vez cuando los niños veían que salían estirando un poco las piernas, me pedían que les contase un cuento. Yo no me sabía ninguno, pero me los inventaba. Un día a primera hora de la tarde vino la directora a buscarme. Me dijo que dejase lo que estaba haciendo y que la acompañase. Bajamos las escaleras cuando vi a mis padres en la entrada. Me habría puesto a correr hasta echarme en sus brazos, pero me contuve. Es verdad que nos escribíamos, pero hacía tanto tiempo que no les veía. Los tenía ahí y me costaba creerlo. ¡Maldita guerra! Sonreímos todos y les besé. ¿Y la abuela? ¿Y la tía? Bien, bien, vamos aguantando, pero la guerra... Padre, madre, tenemos que ser optimistas. La guerra la ganaremos, no la podemos perder. Aquel fue un gran día. Hablarles de mi trabajo me hizo ver las cosas con un poco de distancia y los niños parecían felices. No les conté en realidad lo cansada que estaba, ni el horario que tenía. Mi madre sacó del bolso un bote con almendras tostadas que disfruté como niña.
Navidad en 1938 fue la segunda que pasé en la colonia. Unos días antes vino el presidente Juan Negrín a visitarnos. Nos reunió a todos y nos contó que perdíamos la guerra, que estaban derrotando a la República y que había que irse. Nos quedamos horrorizados. Interiormente me decía que no, que todavía no. Pasó la Navidad, fin de año, noche de Reyes. Comenzamos a prepararnos para el día de la marcha, pero no decidimos el día. Todavía no. La opción de irnos al exilio y dejar a los niños para que se ocupasen de ellos los fascistas me ponía enferma. Para que se los quedasen los del auxilio social, menuda gentuza los de la sección femenina de la Falange. Ni hablar. El 26 de enero de 1939, cuando el ejército de Franco entraba en Barcelona, todos nosotros nos subimos al camión de los carabineros, cogimos toda la comida que teníamos y todos los niños se fueron con toda su ropa puesta, una prenda sobre otra y una manta por encima. Como los soldados, venga, que nos vamos de excursión. Los mayores cuidaron de los pequeños y todos, como siempre, se portaron bien. Miles de personas recorrían aquel camino, a carro y a pie, sobre todo a pie. Hacía un frío terrible, la gente dejaba sus pertenencias por el camino. Si no era bastante duro huir hacia el exilio, y pues si no era bastante duro el frío y el camino, la aviación italiana y alemana bombardeaban lo que para ellos era un blanco fácil. Una procesión de gente que avanzaba poco a poco. Les debíamos de parecer un camino de hormigas. Maletas, Sacos, cestos, Botijos, colchones y personas muertas. Muertas junto al camino, solas. Me volví a encontrar con las manos vacías, agarrotadas, en un vagón atestado de mujeres. Un segundo día de un viaje espantoso en un tren que no paraba nunca. Mal olor, poco aire, hambre, cansancio, sed, muchísima sed. 28 años en desesperación, miedo, pánico. ¿Cuándo acabaría esta pesadilla? miraba a las compañeras, me veía reflejada en sus rostros que no sabría decir si eran de pánico, desfallecimiento o la tétrica combinación de ambas cosas. Llegamos con los camiones y con los niños a Darlings. Me hicieron entrar en la escuela. Cuando estábamos todos los contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50, 70... Hasta 182 niños. Lo primero que nos dieron fue pan, queso y una especie de café muy azucarado. Nos refugiaron en la escuela y dejé a los niños con 6 adultos. Uno de los días, mientras estaba fuera sentada en el suelo con un grupo de niños, vi que alguien bajaba de la montaña. No era raro ver gente bajando de la montaña, pero había algo que, a medida que aquel hombre se acercaba, mi cabeza me dijo, mira, pero si parece mi padre. ¿Se puede reconocer a alguien en la distancia por su manera de andar? Me levanté, y cuanto más lo miraba, más me lo parecía. ¡Neus! ¡Neus! ¡Padre! Me abrazó tan fuerte que parecía un joven de 30 años. Pero cuando lo separé de mí lo vi viejo y desvalido. ¿A dónde vas solo por estos mundos? ¿Mi madre? Voy camino a Francia como vosotros. No me ha parecido que ni tu madre, ni tu cuñada, ni la niña tuviesen que huir. Así que me fui solo. Solo no, padre. Ya no estás solo. ¿Dónde has estado, Carmela? Ocultando los pequeños porque se cayó tu nombre y se enterró tu recuerdo. Yo se va de mi Carmela en medio de este silencio. ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela, ay. Estábamos a 10 kilómetros de Francia. Teníamos que sacar a los niños del país cuanto antes. 182 niños andando con aquel frío horrible. Niños valientes y solidarios, que demostraron ser unas personitas ejemplares en aquel Pirineo inhóspito que nos tocó cruzar. Tardamos 4 largos y fatigosos días. Lo peor eran las noches, nos poníamos todos muy juntos y yo sufría mucho. No quería que se me muriese ninguno. Y si al levantarnos había uno que no se movía, suerte de las mantas suizas, suerte de las mantas también que nos dio el ejército republicano.
Al llegar a Boulogne, Francia, fuimos a una plaza donde había miles de refugiados que esperaban destino. Cuando vi que había franceses que nos insultaban y que nos tiraban mendrugos de pan como quien echa comida a los animales, no me pude contener. ¡Que nadie coja ni un trozo de pan! ¡Ni uno! ¿Me habéis oído bien? ¿Me habéis oído todos? ¿Qué se han creído? ¿Tienes que huir de tu país si los vecinos te reciben con insultos? ¿Quién iba a esperar aquello? ¿Nos tenían acaso? La otra cara de la moneda era ver a una mujer ofreciendo sopa a los niños y a la gente del Socorro Rojo que se desvivía por nosotros. Hablé con una de las responsables, me llevó hasta un teatro, entramos y me dijo que podíamos alojarnos allí. Acogimos también a unos niños perdidos de otra colonia. Los refugiados molestábamos. Era un quebradero de cabeza para los franceses que no sabían cómo solucionar. Por suerte nos encontraron una residencia. De camino había campesinos que nos daban pan y queso por las ventanillas. Cuando nos dijeron que nos llevaban a un refugio que era un castillo, vimos el cielo, pero cuando lo vimos se nos cayó el mundo a los pies. Era un castillo del siglo XV, abandonado desde la Primera Guerra Mundial. Teníamos mucho espacio, sí, pero para combatir el frío tuvimos que ocupar el mínimo espacio posible. Los niños mayores hacían de hombrecitos, preparaban la comida y ayudaban con la intendencia. Era bonito ver que nos habíamos convertido en una gran familia. Bonito y triste. Los días iban pasando y el frío y la humedad del castillo no eran buenos para nadie. Muchos niños se resfriaron. Un chico vasco que también se alojaba en el castillo hacía de intérprete y yo intentaba aprender francés en la medida de lo posible. Gracias a las gestiones del médico supimos que mi madre, mi cuñada y su hija también habían cruzado la frontera y que estaban refugiadas en la prisión de Saint-Cloud. Lluís, mi hermano, que había sido miliciano voluntario de cultura, se había dirigido al campo de Bacarés. Reclamamos a todos para reunir a la familia y a mi hermano lo reclamó el médico como maestro para los niños. Fue una idea estupenda que nos beneficiaría a todos. El día en que llegó mi madre, nos pusimos todos muy contentos, pero ella tenía mala cara. Estaba tan horrorizada por lo que nos había tocado vivir, que no dejaba entrever ni un asomo de felicidad ni de paz en su rostro. «Madre, ¿no está contenta?» ¿Contenta? «Por fin volvemos a estar todos juntos». ¿Pretendes que vivamos aquí? El frío en este castillo es insoportable. Por lo menos en la prisión en la que estábamos teníamos calefacción. No tenía un pañuelo a mano. No le sequé las lágrimas. La miraba y sus lágrimas me hicieron tener los pies en el suelo. Con la ayuda del chico vasco escribí al Socorro Rojo. Les dije cómo vivíamos y que no teníamos nada para calentarnos, que teníamos que lavarnos en el río en pleno febrero y que no pensaba que las cosas pudiesen mejorar. Al cabo de muchos días, aparecieron 2 policías para comprobar lo que les había contado en la carta. Lo recibí furiosa. Los adultos quizá hacemos las cosas mal, pero los niños son inocentes y están pagando muy cara la guerra de los adultos. Es inconcebible que un país civilizado como el suyo nos tenga en estas condiciones. Se fueron sin decir nada. El doctor lo presenció todo en silencio y decidió tocar algunas reglas por su cuenta. Me pidió una lista con los nombres de todos los niños y consiguió publicarla en la prensa francesa y española sin coste alguno. El gobierno francés y español comenzaban a negociar el regreso de los exiliados. Aquel mismo mes recibimos la respuesta de las familias que reclamaban a los niños. La alegría se mezclaba con la tristeza cuando nos tocaba despedirnos de ellos. 2 meses después de haber escrito aquella carta, recibimos nuestro nuevo destino. Era un hospicio de ancianos en Carsac. Nos fuimos con los 100 que quedaban, 4 adultos y mi familia. Carsac era un pueblo pequeño como el Siamés. La mayoría eran campesinos. Intuí que estaríamos muy bien entre esa gente que trabajaba la tierra y respiré muy aliviado. El médico nos ayudó mucho. A nosotros nos ofreció la mitad del huerto. Ver a mi padre volver a trabajar la tierra fue verlo revivir. Todo el mundo nos acogió con los brazos abiertos, excepto una monja vasca que no nos podía ni ver. Un día hice que se sentara y me explicara lo que pasaba. Pues os odio, porque los republicanos al principio de la guerra civil matasteis curas y quemasteis conventos. Nosotros somos refugiados, ni somos bandidos ni hemos matado a ningún cura.
Aquel fue un triste episodio de nuestra guerra. No sé si se ha dado cuenta, pero los niños son las únicas víctimas de todo esto. A partir de entonces empezó a ser amable con nosotros, los rojos. Creo que también empezó a encontrar algo de paz en su interior. Yo seguía muy enfrascada en la tarea de la repatriación, pero había niños que no habían sido reclamados ni por sus padres ni por sus familias, así que hubo que buscar otras opciones. Hubo una organización belga que tramitó la acogida con las familias. Yo insistí, rogué y exigí que no separasen a los hermanos. ¿Qué haremos con vosotros? Les dije a los chicos que tenían 14 y 15 años. Nosotros estamos muy bien aquí. Pero alguna cosa tendré que hacer con vosotros. A lo mejor no os puede encontrar una familia, pero os puede encontrar un trabajo. Iremos a visitar a los campesinos de la zona para ver quién necesita jornaleros. Neus, sabes que nunca te vamos a olvidar, ¿verdad? Los campesinos los acogieron en sus tierras y en sus casas. Trabajaban como jornaleros y se les ofrecía un techo, una habitación, un plato en la mesa, personas con las que compartir sus comidas y sus vidas. Ya casi no podían contarnos. Era capaz de recordar sus rostros. Viajábamos las unas apretadas contra las otras. Aquel tercer día, cuando por fin el tren paró, abrieron las puertas de los vagones precintados. Desde fuera llegaban gritos y era en un idioma que no entendíamos. Después de tanto anhelar aire para respirar a pleno pulmón, salir del vagón supuso dejarnos oprimir por aquel aire gélido, insoportable. Tal y como salimos nos fuimos cayendo. Cuando no te quedan fuerzas, cuando no sabes cómo levantarte y continuar, te dan golpes, patadas, y comprendes que aún te queda un último aliento de vida. Y levantándote, cayendo y arrastrándote, llegas a un barracón. Gritos, golpes, latigazos, silencio. Asustadas, juntas con nuestros miedos, solas con nuestros miedos. Tenía que ser fuerte, tenía que serlo por mí y por Alberto. En Karsak, mi padre tenía un huerto que lucía más que un jardín de palacio. Le salió trabajo como barbero en Sarlat. Aún quedaban algunos niños, ya pocos. Lluís hacía de maestro de los niños y el gobierno le daba comida, ropa y calzado a cambio. Era consciente de que con lo poco que obteníamos del huerto, poco sacaríamos. De modo que me fui a buscar trabajo. Tenía poco donde elegir y acabé haciendo la limpieza en alguna de las casas del pueblo. Me sentí una enfermera desaprovechada, perdida en un mundo que no era el mío. También había una parte de orgullo herido. Me trataban bien, pero me decían «Mami esto, mami lo otro», y yo repetía que me llamaban Neus. Y ellos me volvían a llamar «Maggie». Mi respuesta, al principio espontánea y después calculada, era responder cada vez que me llamaban «Mierda, madame». Ellos lo debían entender como un sí, una hora, un voy, yo soltando un mierda por aquí y por allá, renegaba de aquel mundo. Corrió la voz de que era enfermera y a veces me pedían consejo para alguna cura. Luego me sentaba en la cocina, me daban una tostada, un vaso de leche o un poco de queso y hablábamos un rato. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Todos volvimos a temblar. El 14 de junio de 1940, un día después de que cumpliese 25 años, los alemanes ocuparon París. Francia quedó partida en dos. Llegaron refugiados franceses del norte de Sarlat y los domingos iba a verlos. Allí conocí a Julieta, una exiliada vasca, y a Blanca, una francesa comunista también refugiada, y nos hicimos muy amigas. Julieta y yo cogimos la costumbre de ir los sábados en bicicleta al mercado. Allí hablábamos con todos los que podíamos y les advertíamos del peligro de colaborar con los alemanes. ¡Esconder las cosechas! ¡Declarad solo la mitad! Lo que se organizaba a menudo era alguna fiesta para recoger dinero para los prisioneros de guerra. Nuestra colaboración era hacer alguna actuación. Julieta y yo nos poníamos a cantar. Así, sin darme cuenta, empecé a trabajar para la resistencia, cuando la resistencia aún no tenía nombre. Dar vueltas por ahí, predicar por la causa me llevó a conocer a muchísima gente, tanto francesas como españolas que luchaban por la misma causa.
Octubre de 1942. Una mañana fui a la alcaldía de Carsac. Yo entraba y un chico salía. Nos cruzamos en la puerta, nos rozamos sin querer y nos miramos a los ojos. Durante un breve instante, nuestras vidas se detuvieron en aquella puerta. Nos sonreímos y yo volví a casa preguntándome quién era aquel joven tan atractivo. Le volví a ver en uno de aquellos festivales donde cantaba un tango de Gardel con Julieta. Le vi entre el público. Cantas muy bien. Gracias. Nos vimos el otro día, ¿no? Sí, ahora que lo dices. ¿Vives en Carsac? Sí, soy refugiada española. ¿Tú eres de por aquí? Sí. Qué complicado es lo que estáis viviendo. Se complica cada vez más. Nos pusimos a andar entre la gente como si ya nos conociéramos. Me contó que era campesino y le hablé de mi tierra. No sé, ¿cómo te llamas? Neus Català. Mucho gusto, Neus Català. Albert Roger. Mientras pronunciaba su nombre, me cogió la mano, levantó los ojos, volvió a bajarlos y se inclinó a besármela. Sentí un temblor que no había sentido nunca. Era una sensación completamente nueva y excitante. Preguntando por aquí y por allá, supe que durante nuestra guerra él se había preocupado por los españoles, que defendía la República y que no era de ese tipo de personas que se quedaban con los brazos cruzados. Un día me contó parte de su historia. Me dijo que a principios de la guerra, durante la invasión alemana en Holanda, le habían hecho prisionero. Después de un año de prisión, consiguió volver porque un funcionario había corroborado que era cabeza de familia, cosa que no era cierta, pero de esa manera luchaba contra el nazismo e hizo que saliera de la cárcel. Ese mismo día por la noche, cuando apagué la luz, no podía parar de pensar en sus ojos cuando hablábamos. Sabía que estaba enamorada, enamorada hasta la médula. Nos besamos por primera vez de camino a la granja donde vivía con mis padres. Andábamos el uno al lado del otro con las bicicletas en la mano, hablando de los maquis, de los nazis y de todo lo que habría que hacer. Él se paró en seco, dio 3 pasos, dejó la bicicleta apoyada en un árbol, volvió y me cogió la cara con las 2 manos. Me besó. Fue un beso largo, intenso. Tuve que ponerme de puntillas. Y en ese momento me sentí completamente feliz. Seguimos andando con las bicicletas en la mano. Y yo sentía la belleza de la naturaleza en cada árbol por el que pasábamos, en el camino que recorríamos y en el perfil de la granja donde vivía con mis padres que veía al fondo. Unos metros antes de llegar a la puerta, él se fue. Y yo me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba. No habían pasado 2 meses cuando decidimos casarnos. Una idea que respondía a un plan estratégico. Juntos habíamos empezado a ayudar a jóvenes que, si eran llamados al servicio de trabajo obligatorio y no se presentaban, serían considerados desertores y, como tales, se refugiaban en las montañas donde malvivían. Así fue como surgió el maquis, y nosotros les ayudábamos como podíamos. Pensamos que si nos casábamos, yo recibiría la nacionalidad francesa, lo que me permitiría moverme con más facilidad, además de servir de enlace para diversos grupos. Los paseos de enamorados servían para buscarles un sitio en donde esconderse. Juntos alquilamos una granja y un poco de tierra. Volver a Francia y trabajar como campesino había sido la ilusión de Albert durante todo aquel año de cautiverio. El camino que salía de nuestra granja estaba rodeado por espesos bosques a ambos lados, bosques cada vez más cerrados. La belleza del Périgord Noir era idónea para esconder a los maquis a ambos lados del camino. Así unos se podían defender a los otros. Yo era una chica de 27 años, con las convicciones muy claras. Además, en aquel momento, mi hermano también se encontraba en el maquis. Fui a primera hora de la mañana a casa de mis padres. Ellos todavía dormían, pero nos sentamos a hablar en la cocina. Tengo algo que contarles. Es sobre mi novio. Ellos solo se miraron y no dijeron nada. Yo estaba que me moría de los nervios. No podía mover las piernas por debajo de la mesa. Solo me apretaba las manos.
Nos vamos a casar. ¿Es que te has vuelto loca? No me he vuelto loca. Simplemente me he enamorado, al igual que ustedes debieron de enamorarse. Y nos iremos a vivir juntos, pero antes nos casaremos. Pero si hace 4 días que lo conoces. Yo le quiero y él me quiere. Con eso tengo bastante. Pero las cosas no se hacen así. Tendríais que conoceros más tiempo. Madre, no me diga lo que tengo que hacer. Nuestra vida no es así. Nunca debimos de huir de nuestro país, ni siquiera de padecer otra guerra. No deberíamos de estar comunicándonos con el resto de la familia únicamente por carta. Ni yo debería de estar limpiando casas. Pero las cosas son como son. Eso no tiene nada que ver. No, claro que no. Lo que pasa es que a Albert no les gusta. No digas eso, si casi ni le conocemos. ¿Cómo le van a conocer? Si cada vez que viene parece que no saben ni qué decirle. Neus, no te enfades. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. ¿Y Albert no es lo mejor para mí? Neus, Albert es francés. ¡Madre! ¿Es que no se ha dado cuenta de que estamos en Francia? ¡Ah! Y otra cosa, lo querrán o no, él no vendrá a pedirles permiso. Hice bien en hablarles por la mañana. Así podía dejarles con sus pensamientos mientras yo me iba. Pensé que a la noche estarían más tranquilos. Cenamos en silencio. No me dijeron nada de nada. A la mañana siguiente anuncié nuestra boda, al cabo de 10 días, el 29 de diciembre. Mi madre me dijo que nadie se casaba en diciembre, que esperara a la primavera. Yo le dije que me llamaba Neus Català Pallejà y que me iba a casar en diciembre. Mi madre miró a mi padre. Yo miré a mi padre y él no dijo nada. Solo sonrió. El 29 de diciembre de 1942 fui a la alcaldía de Carsac en bicicleta desde la granja. Llevaba una falda y un jersey de los mejores que tenía, unas medias blancas muy elaboradas y un pañuelo para no estropearme el peinado. Llegué a la alcaldía y vi ahí la bicicleta de Albert. Entré. Tenía la sensación de estar sonriendo y no poder parar de hacerlo. Estuvimos un buen rato hablando con el alcalde, que siempre nos había ayudado. Le agradecí su amistad. Al cabo del rato llegó Luis, supongo que en representación de la familia. No me lo esperaba para nada, así que me hizo mucha ilusión. Por parte de Albert no vino nadie, pero tampoco vino ninguno de los otros testigos, y eso sí que era raro. Cuando finalmente llegaron, tanto Albert como yo nos saltamos a reír. Eran 2 refugiados españoles que trabajaban en la carbonera, en el bosque. Aquel día estaban tan concentrados en el trabajo que perdieron la noción del tiempo. Y cuando se quisieron dar cuenta, ya era la hora de estar en la alcaldía y vinieron directamente, llenos de hollín. Mi hermano puso peor cara todavía, y Albert y yo no parábamos de reírnos. Aquella boda me gustaba cada vez más. Esa misma noche acogimos a 2 maquis en nuestra casa. Cenamos, y nada más terminar ellos se fueron a dormir. Nosotros nos fuimos a nuestra habitación. Ya podía dormir en mi casa. Aquella Neus dels Llamets ya estaba en su granja, dispuesta a seguir trabajando contra el fascismo, pero enamoradísima, con su amor al lado. Fui a abrir la maleta que estaba encima de la cama, cuando noté como de repente Albert me cogió entre sus brazos a volandas, como quien coge a un recién nacido. Nos besamos. Estaba emocionada de estar desnuda junto a otro cuerpo desnudo, con la alegría inesperada de haber encontrado un alma gemela con la que compartir sueños, pasiones, objetivos. Hicimos un pacto entre aquellas 4 paredes. En nuestro nido no habrá ni guerra, ni maquis, ni resistentes, ni nazis, ni padres, ni suegros, ni nada de nada. Saber que él estaba sufriendo lo mismo que yo, que quizás ya estaba fuera del vagón, me tenía que dar ánimos. Pero era el 4.º día de viaje y mi mente divagaba perdida. Había mujeres desmayadas en el suelo, mujeres gimiendo. Se nos habían acabado las fuerzas para llorar y gritar. Era como si todo lo oyese desde muy lejos. Junto con la granja había un
habíamos alquilado un trozo de tierra, una plantación de tabaco que llevaba al verde. La vida de campesina me satisfacía mucho. Después de muchos años volví a cuidar de los animales. Teníamos gallinas, 2 vacas, un cerdo y una perra, Fidela, que era un poco boba porque se empeñaba en empollar a los pollitos y las gallinas le picaban. Amasaba pan, ponía un ramo de flores silvestres sobre la mesa. Cenábamos siempre temprano. Quitaba el mantel que sacudía fuera en la puerta de la calle. Después, sobre la mesa desplegábamos los mapas de la zona. Mapas hechos en casa o por alguno de los maquis. Nos reuníamos 3, 4 o 5 personas, maquis de turnaje. Nuestro jefe era Reinald. La primera vez que me vio no pudo disimular la sorpresa y al ver se echó a reír. Me había tomado por un chico y no tardó mucho en bautizarme. En broma, me llamó La Pulga. Y para él siempre fui La Pulga. Aunque mi nombre de guerra dentro de la resistencia era Paulina. Nos encontramos acogiendo maquis. Les ayudábamos, protegíamos y a finales de enero había una guerrilla de más de 20 personas. Había exprisioneros de guerra como Albert, militares que habían desertado, exiliados republicanos españoles y antiguos combatientes de las brigadas internacionales. Todos se veían obligados a vivir en la clandestinidad y ninguno de ellos se quejaba. A todos les movía la lucha por un mundo libre. Pertenecíamos al Partido Comunista Francés. Nuestro maquis pasaba hambre y no tenía armas. Nuestra primera tarea fue buscar a campesinos que les pudiesen dar de comer. Unos fueron mis padres, otros mis suegros, y el resto desconocidos que compartían lo poco que tenían, a sabiendas que arriesgaban mucho. También les proporcionábamos documentación falsa. Muchos maestros nos ayudaron y también secretarios de ayuntamientos. La resistencia se hacía por todas partes, miguita a miguita. Mis días empezaron a cambiar. Me vestía de campesina, exagerando el atuendo, y hacía de enlace entre los maquis de Dordoña y el de la Jovesa. Un maquis sin armas no es un maquis. Habíamos solucionado el tema de la comida y de los documentos, pero no nos llegaban armas. Solo teníamos las de los desertores. Hasta que un día fui a ver a un hombre. Me habían dicho que su casa era una especie de almacén. En la puerta me ofreció conservas, sopa y hasta chocolate. Le dije que no era eso lo que yo quería. Él se enfadó y me preguntó el nombre de la persona que me había llevado hasta allí. Todos luchamos por la misma causa. Me miró de arriba abajo, entornó un poco los ojos y me dejó entrar. Volvió con un saco. Lo abrió. Dentro había una ametralladora. Un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Como la ametralladora no me cabía en la cesta, me dio una maleta. Volví a casa en la bicicleta con aquella maleta y un clic-clac que delataba el arma que llevaba. Regresaba a casa plenamente consciente de que me jugaba la piel en un país que no era el mío. A menudo llevaba mensajes en la cesta o en el canasto debajo de patatas. Encima 4 zanahorias o lechugas y siempre un par de puerros que sobresaliesen. A pesar del miedo, veía a nazis hasta donde no lo sabía. Acabé por tener más seguridad y más responsabilidad cada vez. Hacía de enlace y les transmitía mensajes más importantes. Me peinaba con un buen tupé sobre la frente. Me metía los mensajes dentro del tupé bien doblados y luego me ataba un pañuelo. Salía de casa en bicicleta. Cargaba la bicicleta en la barcaza. Cruzaba el río. Hacía 2 kilómetros más y escondía la bicicleta en el bosque. Llegaba a Sarlat, a pie. Cogía un autobús en la plaza. Hacía el trayecto de noche hasta aquí. Delante del teatro me encontraba con el enlace. Nos besábamos, nos cogíamos de la mano. Entrábamos en un restaurante que había enfrente. Yo me quitaba el pañuelo de la cabeza. Iba al lavabo, hacía un pipí largo, me arreglaba el pelo. Cogía el papel de dentro. En la mesa nos cogíamos de la mano. Yo le entregaba mi papel bien doblado y él cogía su papel todavía mejor doblado. Comíamos al lado de los nazis. Hablábamos del pisito que alquilaríamos juntos algún día. Me ponía la chaqueta, me colocaba el pañuelo, volvía en autobús y en bicicleta en barca. Al llegar a casa, Albert me acogía en sus brazos. Me besaba.
Yo me acurrucaba en él. Paulina ya estaba en casa. Calentaba un buen caldo y en el establo había durmiendo maquis que preparaban explosivos para hacer saltar el puente ferroviario de Prim. Yo los iba a ver. Nos tomábamos el caldo con ellos y nos íbamos a nuestra cama. Paulina dormía como un tronco. A veces mi padre me acompañaba a ver a los maquis. Él sacaba unas tijeras y una navaja de afeitar y yo un fardo de tabaco. Charlábamos, ideábamos sabotajes y nos volvíamos tan contentos. Un día llevé un mensaje de los importantes. Albert y yo no habíamos parado en 10 meses. Hacía demasiado tiempo que la gente me veía ir y venir por ahí, que venían los maquis a casa. Los amigos nos advertían. El doctor vino expresamente a vernos para decirnos que corríamos peligro. Teníamos que irnos de la granja. Y aquella noche yo no pude dormir. Buscamos otro destino. Pensábamos en infiltrarnos como trabajadores en una fábrica de conservas para alemanes. Mi propuesta era añadir arsénico a las latas. Aquel día nos sentamos a cenar y asumimos que estábamos quemados y que no había que posponer la marcha. Al día siguiente fui en bicicleta a despedirme de mis padres, mi cuñada y mi sobrino. Tened mucho cuidado, Neus. Sí, madre, tendremos mucho cuidado. Neus, estoy muy contento de que te vayas con Albert. Abrázalo fuerte de nuestra parte. Lo haré, padre. Volví a la granja. Guardé la bicicleta en el establo y Albert no estaba. Había ido a despedirse del maquis y yo preferí no hacerlo. Estaba atardeciendo y fui a ver a los animales. Las dos vacas respondieron a mi silbido viniendo poco a poco a buscar un trozo de pan. La perra me ayudó a guardar a las gallinas en el corral y el cerdo me hizo sonreír. Siempre se iba muy lejos y cuando lo llamaba venía corriendo hacia mis piernas. Era un cerdo al galope. Y la maleta, la misma que me había acompañado desde que salí de Llamet. También cogí una más grande para guardar la ropa de Albert. Cuando llegó, ya estaba todo oscuro. Tenía la mesa puesta y cenamos con dos chicos del maquis. Teníamos que darles algunos mapas y algunas referencias. Lavé los platos y limpié la cocina. Encima de la mesa dejé el jarrón con flores silvestres. Nos fuimos a dormir temprano y nos levantamos cuando aún no se veía la luz. Desayunamos y al tirar el jarrón con las flores las tiré a la basura. Lo enjuagué y lo dejé boca abajo en el fregadero. Corrí las cortinas de la ventana como si me quisiera despedir del paisaje, pero había mucha niebla. Albert y yo no hablábamos gran cosa. Teníamos las maletas al lado de la puerta, cuando de repente, con un gran estrépito, se abrió la puerta de la granja. Me volví al momento, y allí mismo vi como un nazi me apuntaba con una metralleta. Entraron más nazis. En aquel momento no vi a Albert. Tal vez hubiera tenido tiempo de huir, pero enseguida apareció. Los nazis gritaban, pero yo no les entendía. En medio de tanta confusión nos miramos intensamente, sin poder decir ni una palabra. Como esto pedí coger la maleta. A continuación la dejé en el suelo, y de la percha cogí el abrigo con el que me había casado y un pañuelo para la cabeza. Ahora despuntaba el día, y hacía una niebla espesa. Registraron la granja, y aparecieron con dos maquis que por lo visto habían ido a dormir al establo para protegerse. Suspiré aliviada. Debía de haber alguna chispa de luz en mis ojos porque el nazi que tenía al lado me dio dos bofetadas que me giraron la cara. No miré a Albert. No quería ver el horror en su rostro. Avancé con la cabeza bien alta como mi padre me había enseñado. Cuando nos acercábamos hacia el camión, conté hasta 11 nazis en nuestra granja. Nos había faltado media hora. Media hora que hubiera cambiado nuestra vida. Cada minuto que pasaba en el camión pensaba, ahora tienes a tu amor al lado. Ahora lo tienes a tu lado. Procuré combatir el miedo con el presente, con el olor de su cuerpo, con la intensidad de su contacto. Nuestras piernas rozaban, como si estuviéramos los dos solos en este mundo. Estaba serena y cerré los ojos. El camión se paró en la prefectura de Périgord. Nos separaron con resignación. ¿Cómo se explica un dolor así? Es como si te arrancaran los brazos y se los llevaran lejos de ti. Cuando me vi sola les pedí ir al lavabo. Al entrar cerré la puerta y me apoyé de espaldas contra ella. En el abrigo llevaba unos abonos de panadero que nos facilitaban los trabajadores del ayuntamiento y que podían inculparnos. Me los comí lo más rápido que pude. Bebí agua de un grifo asqueroso. Me mojé bien la cara y sin necesitarlo, oriné.
Me llevaron a un cuartucho donde había una silla y me ataron las manos a la espalda. Fui consciente de que quizá de allí me sacarían a rastras. Empezaron a preguntar y yo permanecí callada. No hablaría. Ya me podían hacer lo que quisieran, que yo no había llegado hasta allí para delatar a nadie. Me esforcé por no sentir, por no ver lo que veía, intentar guardar todas las emociones muy dentro de mí, como si me pudiesen vendar los ojos y pudiese escapar de allí, como si fuese alma. Solo alma y no le tuviese miedo al dolor. Cuando esperaba la primera bofetada, sentí que me ponían una pistola en la sien. Estaba cagada de miedo. Era la primera vez en mi vida que sentía auténtico miedo. Tanto que me sostenía, me paralizaba, me dejaba muda, ni lloraba ni temblaba. No quería pensar, no quería sentir, no quería nada de nada. Fue entonces cuando sentí otro cañón en la espalda. Esa sensación me llevó muy lejos. Llegué a la habitación de mi abuela, que me acogió con una sonrisa plácida, y me quedé con ella un rato en sus ojos tranquilos. No sé cuánto tiempo estuve con las pistolas en las sienes y la metralleta en la espalda, pero me parecieron horas. Me sentía más cerca de la muerte que de la vida. Ratos había 5 nazis gritando, ratos me dejaban sola. Creo que pasaron 3 o 4 o 5 horas cuando me dijeron que Alberto había hablado. Ya puedes empezar a hablar, lo ha contado todo. Pero yo seguía mudo, pisándome mis propios pies. Te ha delatado, te ha engañado como ha engañado a otras mujeres y eres tan tonta que sigues protegiéndole. Muchas horas después me desataron y entonces me di cuenta de lo fuerte que me habían atado. Salí exhausta y me llevaron a la prisión de Limos. Sabía que aquella cárcel era la antesala de la deportación. 2 guardias me llevaron, me tiraron al suelo, me golpearon y después de eso me quedé quieta en la celda. Era oscuro. Una mujer se me acercó. No la entendía. No sabía lo que decía. No tenía fuerzas ni para escucharlo. Ella me quería ayudar a levantarme, pero yo me quedé boca abajo. La mujer me tapó con una manta y yo le agradecí el gesto levantando un poco la mano, pero vi que me temblaba. De repente noté que alguien me tocaba el pelo y empecé a chillar como una loca, hasta que apareció un guardia. ¿Qué pasa? Era aquella mujer que intentaba levantarme. ¡Tengo hambre! ¡No me han dado nada de comer en todo el día! Aparecieron un rato después con un par de patatas cocidas. Con el plato en la mano me volví y se las di a aquella mujer. Me quedé petrificada. No era una vieja, sino joven, pero tenía el pelo completamente blanco. Me quedé en silencio, atrapada en aquella imagen. Me había parecido que eras mayor. Lo dices por el pelo. Yo antes era morena. Una noche llegaron los guardias y me llevaron junto a mi marido. Lo torturaron delante de mí hasta que lo mataron. Durante un par de días no supe si estaba viva o muerta. Cuando me volví a ver, el pelo se me había vuelto blanco. Sentí su pena dentro de mí y pensé en Alberta. Le cogí la mano y ella empezó a preguntar por la guerra con insistencia. No le dije nada de nada. Una de las consignas en caso de ser capturada era callar. Y así lo hice. Aquel primer día de prisionera me desperté antes de que nos llamasen. Tenía las bragas, la falda y el catre mojados. La vida en la cárcel no era vida. Las condiciones eran deplorables y nos temíamos lo peor. Las paredes de la celda tenían grabadas inscripciones espeluznantes. Camarada, tú que ocuparás mi lugar cuando yo haya dejado de existir. Dile al mundo si te salvas que los antifascistas vamos a la muerte con la cabeza bien alta, con fe absoluta en la victoria. ¡Viva Francia! Los 2 primeros días no hice nada. No hablé, no lloré y no quería ni pensar. Pasaba la mayor parte del tiempo en el catre encerrada en mí. Fue el chico que traía la sopa, el republicano español Francisco Serrano, que también estaba preso por resistente, quien me despertó de aquella especie de letargo que se había apoderado de mí. Con pocas palabras y sobre todo con el gesto, vi que no estábamos tan solas en aquella cárcel. Alguno de los guardias franceses también era antinazi, así que quizá poco a poco pudiésemos hacer algo. La celda, aunque era para 4 mujeres, metieron a 4 más. ¿Cómo te llamas? Torres Menot. Yo me llamo Neus.
Nos hicimos muy amigas. También la habían capturado por resistente. Se dedicaba a falsificar permisos de trabajo para otras mujeres. Nos parecíamos mucho. Las dos éramos muy alegres. Dos golondrinas encerradas en una jaula. Una vez al día nos dejaban salir al patio. El aire nos repelía un poco y la anhelada claridad del día nos hacía daño en los ojos. Cuando volvíamos a la celda, la veíamos más siniestra todavía. Lo peor de todo, a lo que no nos acostumbrábamos, era al hambre. Solo nos daban sopa, incluso después de comerla, seguíamos teniendo el mismo hambre. Nos permitían escribir a las familias, aunque a partir de la segunda vez todas decíamos lo mismo, que no enviasen nada, que ya teníamos de todo. Aún así, seguían llegando paquetes que dejaban apilados enfrente de las celdas. Un día, 2 días, 3 días, hasta que en un momento los guardias bebidos nos abrían delante de nuestras narices y cogían todo lo que había dentro. El aislamiento nos desesperaba. Los guardias franceses no nos trataban bien. Solo se salvaba uno, un hombre educado, que a veces nos hablaba de su mujer y de su hijo que estaban en Alemania. Le llamábamos el campesino, y él y Francisco nos ayudaban a pasar comunicados sobre lo que íbamos sabiendo de la guerra. La prisión era mixta, y estaban desbordadas. A veces nos comunicábamos gritando o cantando a través de las ventanas, o a menudo con notas escritas en los trozos de papel en blanco de los periódicos. Se las dábamos a Francisco, o si no nosotras, con la lana de deshacer un calcetín, las descolgábamos hasta las celdas de debajo. Así es como supe que Albert también estaba en esa prisión. Cantábamos la marsellesa cada día. Cuando empezábamos a oírla, todas hacíamos lo mismo. Nos poníamos de pie junto a los barrotes para sentirnos más cerca del resto de presas. Aquel canto nos unía y sentíamos que nuestra voz volaba libre. Una noche dormía. No sé si mi sueño era profundo, pero el despertar fue muy lento. Aún estaba oscuro. ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué pasa? ¡Shh! Son los pasos de los condenados a muerte. Todas hicimos lo mismo. Nos pusimos de pie junto a los barrotes. Se empezó a oír la marsellesa. Voces serias, rotundas, majestuosas. Y a cada voz se unía una más. Decenas, centenares. Y el canto era cada vez más potente. Y sin darme cuenta, yo también me unía a él. A los enfants de la patrie, nous déclarons à l'hiver, contre nous de la tyrannie, l'intendant sanglant élevé, l'intendant sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes. Cantar con la piel de gallina era nuestra despedida particular para los que en ese momento iban a morir asesinados. Tantas voces desesperadas me hacían temblar como yo no creía que se pudiera temblar. Al acabar, un vacío. El silencio rotundo, las miradas con las compañeras, como si nos diéramos el pésame. Tal vez lo mejor era intentar no pensar en nada. Coger una imagen, una cepa bajo el cielo luminoso, unos viejos patines, la bicicleta de Albert apoyada en la pared de la alcaldía de Carsac, y permanecer ahí, quieta, serena, protegida. Y entonces se oyó un ruido de llaves, una puerta que se abre y gritos. Vosotras dos, venid conmigo. Titi y yo nos cogimos de la mano. Ahora. No hemos hecho nada. Las compañeras nos miraban como si el mundo se fuese a acabar. Y en la mirada de Titi vi mi miedo. Pocos minutos después, más gritos. Nos llevaron a otra celda, otros 2 empujones y otra vez al suelo. Alguien nos ayudó a levantarnos y nos ofreció sitio en el catre. No os preocupéis, que preso os trae la sopa. Francisco. Cuando oí el nombre de Francisco, me dije que todo iría bien y respiré aliviada. En la celda parecía que todas dormían y entonces quería taparme la cabeza. Pero la manta no me llegaba, así que me deslicé hacia adentro. Había noches que no podía parar de llorar. Lloraba hasta que sentía que las lágrimas no se me acabarían nunca. Una mañana nos llevaron al lavadero. Un grupo de prisioneras nos habíamos ofrecido para lavar la ropa de los hombres. La ropa, en el mejor de los casos, estaba manchada de sangre
y en el peor traía pedazos de carne. A cada pieza que yo cogía sentía el temor de encontrar la ropa de Albert y su sangre. Mientras lavaba, me acordaba del lavadero de mi pueblo y de lo que disfrutaba lavando la ropa. Hacía 4 semanas que estábamos en la cárcel cuando una tarde uno de los guardias vino a la celda. Neus, tengo una sorpresa para ti. ¡Acompáñame! Helada, miré a mis compañeras que disimulaban su asombro y su miedo. No quiero ir a ninguna parte. Aquí estoy bien. Besé a todas y a Titi la bonita. Caminé delante de aquel guardia hasta una escalera oscura. Me dijo que no hiciera ningún ruido y que no me despegase de la pared. No quería pensar en lo que me esperaba y entonces oí unos pasos. Llegaba un guardia, quizá 2, y lo único que deseaba era que todo acabara lo antes posible. Tenéis 5 minutos. ¿Neus? ¿Albert? Albert me cogió en sus brazos. Yo me sentí en la gloria. Había adelgazado mucho, supongo que como yo. Tenía ojeras, iba sucio, sin afeitar. Nuestras manos recorrieron nuestros rostros con tanta pasión que lo único que importaba era la calidez. El fuego del cuerpo amado tan cerca. Nos sentamos en el suelo unidos como estábamos y nos acurrucamos el uno en los brazos del otro. Esto va a ser muy duro. Lo sé, pero somos fuertes, muy fuertes. Nos besamos intensamente, con nuestro amor envuelto en el desasosiego del miedo. Sobreviviremos, Albert, le dije mientras le pasaba la mano por la barba. Claro que sobreviviremos, preciosa mía. ¿Tienes idea de lo que quieren hacer con nosotros? No me quieras proteger de lo que sabes. Amor mío, lo que más deseo en el mundo es protegerte. No nos dijimos nada más. Solo nos besamos y nos abrazamos con todas nuestras fuerzas.